le agradezco el tiempo y el haber aceptado mi entrevista. Mi propósito de esta entrevista es comprender a profundidad las funciones, los retos y los conocimientos que tiene una trabajadora social que colabora con personas con discapacidad para conocer su labor y lo que esto impacta en el ámbito de lo que es la inclusión y el bienestar de esta población. ¿Le parece si para iniciar puedo conocer un poco más de usted? ¿Me podría dar su nombre completo, su edad, dónde estudió? Bueno, pero para conocer un poquito más de usted. Claro que sí. Bueno, yo soy la licenciada Leticia Gómez Ruiz, soy licenciada en Trabajo Social y bueno, tengo una maestría en tanatología que también estudié en INPO. Por ahí está pendiente la cédula profesional, pero en ese camino estamos. Tengo aproximadamente 37 años de servicio como trabajadora social en el Seguro Social y también por fuera. Y pues me he desempeñado como trabajadora social, como maestra, dando cursos, talleres, diplomados, todo esto ahora en tanatología y también en el apoyo de capacitación para estudiantes de trabajo social de enfermería que quieren conocer o ampliar un poco más el conocimiento sobre lo que es el desarrollo de la familia, la intervención social desde la violencia, desde los grupos vulnerables, desde la atención a las personas mayores y también a las personas con discapacidad. Y he sido conferencista a nivel internacional en Argentina, Perú, en Guatemala y estamos por confirmar en Colombia. Pero bueno, esto a mí me llena. Trabajo social no es nada más una parte administrativa, es aportar también a la vida de las personas, de los compañeros, colegas y, ¿por qué no?, de todo un equipo interdisciplinario y multidisciplinario con los cuales también colaboramos. Ok, me dice que ha dado conferencias en diferentes Sí. países. ¿Qué experiencias que le ha dado esto? No, pues esto es maravilloso para mí, el que te reconozcan. Por ejemplo, en la que vi en Argentina, hablé sobre la intervención social como socioterapeuta tanatológico en el acompañamiento de las personas mayores y desde el área de discapacidad hablé en Perú y en Guatemala la intervención de trabajo social desde el acompañamiento también, pero para las personas con discapacidad. Y la labor que hacemos también aquí, esto fue en Perú, del trabajo social y la intervención que tenemos como trabajadores sociales y socioterapeutas, de alguna manera, ya en el enfoque de la discapacidad, el impacto que tiene la intervención del trabajo social para y con la familia y la persona con discapacidad. No, pues la verdad es que sí bueno, los admiro porque sí es muy noble su labor el trabajar con una persona con. Sí. ¿Qué fue lo que le motivó a dedicarse a esta área? ¿A trabajo social? Ajá, trabajo social y después con personas con discapacidad. Yo creo que tengo tantos años, 37 años ya en trabajo social. Para mí es descubrir que trabajo social no es asistencialista. Trabajo social es esa oportunidad que tenemos nosotros de compartir con quien viene a solicitar tu servicio un abanico de posibilidades en las cuales tú como trabajador social puedes abrir muchas opciones para la persona que viene a solicitarte un servicio, una asesoría, que viene a que lo escuchen y que viene a decir qué hago con mi vida a partir de que cambió, hablando desde la discapacidad, donde si es una discapacidad adquirida, con esa discapacidad, ¿qué voy a hacer ahora? Si cambió mi vida, no son mis mismos ingresos, no tengo las posibilidades, o sea, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿No? Entonces, desde ahí, pues nosotros como trabajadores sociales somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. No es solo lo administrativo, que en todas las disciplinas y profesiones de alguna manera se tiene que llevar, porque tenemos que ser ordenados. Y además, trabajo social, pues es una profesión muy amplia,
porque no nada más es el área de discapacidad ahora, Sí. sino el área médica, el área laboral, el área industrial, el área de alguna manera la comunidad, todo esto tenemos un abanico enorme. Entonces, trabajo social es una de las profesiones más completas. Y más no. Más completa. Una de las más nobles, pero sí, de alguna manera, yo invito a la trabajadora social a que se siga preparando, a que se especialice en eso que ella quiere o él quiere de alguna manera. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar encasilladas en la tramitología dentro de un área de hospital, por ejemplo, Ajá. o dentro de una escuela secundaria, o no sé si las primarias tengan ahora, pero las secundarias tienen trabajo social, unas preparatorias creo que ya no lo hay, debería de haberlo, porque es parte de esa orientación vocacional, sin quitarle lo que corresponde a cada profesión. Pero desde trabajo social tenemos mucho trabajo, hay que involucrarnos. Nosotras mismas estamos permitiendo que solo seamos tramitólogas y no, tenemos que ir más allá con la problemática de nuestra sociedad. Sí, de hecho, tan importante es que parece ser que ya hasta en guarderías van a incluir lo que es trabajo social. Claro, es algo muy importante. Yo hablaba con un abogado hace unos días y él me decía, es que necesitamos trabajadores sociales con la especialidad de peritaje social. Y yo dije, ay, pues ahora quiero estudiar eso también, ¿no? Sí. Pero no lo hay, compañeras trabajadoras sociales. Hay que enfocarnos también a esa especialización. Ya no nada más desde lo que se quedó atrás en el pasado, sino desde la importancia que tiene nuestra intervención como agentes de cambio, lo vuelvo a repetir. Sí. Bueno, ahora me gustaría hablar sobre las funciones que realiza aquí dentro del SECAR. ¿Me podría decir más o menos cuáles son sus funciones día con día en cuestión de... Pues sí, mira, el CECAR es un centro de capacitación y rehabilitación para el trabajo. Nosotros trabajamos con las personas con discapacidad a partir de esta situación que se adquiere una discapacidad o que ya se vive con una discapacidad. El CECAR se enfoca en la capacitación, pero también en buscar esa posibilidad de rehabilitación laboral. ¿Cómo rehabilitación laboral? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué cualidades? ¿Cuáles son tus aptitudes? Todo este bagaje de conocimientos que puede tener una persona con discapacidad o no tener ninguno, nos va a abrir la puerta para una posibilidad de incorporación laboral. Trabajo social en ese caso, en el centro. Primero, aquí, por ejemplo, tu servidora pues, es quien recibe a las personas con discapacidad, les da la orientación, los escucha y les da las opciones que tienen de capacitación para tramitar las posibilidades de apoyos de bienestar que ahora están y las opciones que tienen para acudir a otras instituciones como una vinculación para hacer esos trámites o para pues recibir asesoría, rehabilitación física, porque aquí no es rehabilitación física, aquí es rehabilitación. Aprende, conoce, aplícalo y llévalo a la práctica en una nueva actividad o en un nuevo empleo, ¿sí? Entonces, desde ahí, Trabajo Social los orienta. Recibimos documentación, sí, porque integramos el expediente de la persona que viene, se agendan citas con Trabajo Social y con las diferentes áreas que conforman el SECA para una evaluación, ¿sí? ¿Por qué una evaluación? Porque necesitamos conocer a la persona con discapacidad. No nada más es decir, quiero este curso y ya. No, tenemos que conocerlo desde el área social, desde el área física, psicológica y desde el área laboral. Toda esa experiencia que ellos tienen. Aquí es bien importante mencionar que trabajo social está aquí en el primer contacto con el usuario y también en el área de gestoría ocupacional. Y los gestores ocupacionales son trabajadores sociales que de alguna manera también enfocan y perfilan a la persona con discapacidad para una incorporación laboral. ¿Qué hace trabajo social en gestoría ocupacional? Pues el gestor ocupacional se enfoca en mirar a través de su entrevista, observar cuáles son sus posibilidades de incorporación laboral y vincular con las empresas para que haya esa posibilidad pues, de emplearlo o reincorporarlo. Claro, obviamente no somos una bolsa de trabajo, pero
sí se buscan esas posibilidades. Entonces estamos a través de gestoría ocupacional, como trabajo social también, vinculando con las empresas para esa incorporación laboral. Y desde el área administrativa, entre comillas, pues, y digo entre comillas porque no solo es administrativo, también nosotros estamos para recibirlo, orientarlo y darle ese enfoque de lo que es la capacitación y todas esas posibilidades que tiene para una reincorporación laboral a la persona con discapacidad y también a la familia. ¿Se le hace algún estudio socioeconómico? Se hace una entrevista en donde pues, obtenemos datos económicos y muy generales, una entrevista sociolaboral, le llamamos, desde este primer contacto y ya el área de gestoría les hace otra entrevista, pero ya más enfocado hacia lo que son sus ingresos y las opciones de como tipo currículum y demás. Ok. ¿Qué programas ofrece o talleres ofrece el SECAR? El SECAR tiene 4 talleres de lo que es el área de computación, de servicios, de carpintería, electrónica y electricidad. Entonces, dentro de esos talleres hay diferentes cursos. Cursos como electrónica, reparación de celulares, reparación de aparatos electrodomésticos, instalaciones eléctricas, carpintería y ebanistería y el área de instalaciones hidrosanitarias. Estos son más enfocados hacia lo que es un autoempleo, porque manejamos autoempleo y empleo formal. Entonces, hacia el autoempleo son un poquito más ese perfil, ¿no? De ir hacia generar un ingreso a partir de estos servicios. Luego tenemos el área un poco más hacia lo administrativo, que es el área de los cursos de asistente de oficina, asistente contable, telemarketing, cajero, agente de ventas, donde va un poco más perfilado hacia la posibilidad de un empleo formal, ¿sí? Y el área de computación, donde tenemos Word, Excel, PowerPoint, pero todos estos se tiene que hacer una adecuación en los talleres y en los cursos para que la persona con discapacidad pueda manejarlo, pueda aprenderlo. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona con discapacidad visual, pues tiene que utilizar los programas específicos para utilizar la computadora en el enfoque de la discapacidad visual. O si no tengo los brazos, bueno, pues hay un teclado y hay un mouse especial en donde yo necesito con el muñón o con lo que yo tengo como para ser funcional. Si es con la boca, pues con la boca, el lapicillo y poder estar trabajando en la computadora. O y ahora tenemos la ventaja de que también con la voz, ¿no? Entonces, pues eso es algo. Sí, la verdad es que es muy importante. ¿Hay algún taller en que haya tenido, no sé, resultados destacados que le gustaría compartir? ¿Algún taller? ¿Algún taller de los que estamos aquí en SK? Bueno, yo no doy talleres de allá, pero sí hay alumnos que pues uno tiene la satisfacción de recibirlos, de platicar con ellos y de ver cómo llegas y cómo vas poco a poco desenvolviéndote y cómo te vas, ¿no? Con esa nueva expectativa de vida, con ese empoderamiento que vas tú tomando de lo que sí puedo hacer y lo que no debo de hacer, ¿no? Entonces, claro que sí, no hay uno, hay varios. Hay un área que puede mostrarnos los casos de éxito que le llamamos nosotros de esas personas con discapacidad. Y yo, pues en lo personal, pues partiendo a todos o a casi todos, y me da muchísimo gusto ver a cada uno en su desarrollo, ¿no? Porque tenemos diferentes discapacidades, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o mental, física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, o sea, todas las discapacidades. Obviamente no está lleno al 100, no podríamos, pero sí los que hay, conforme van pasando, pues, digo, 14 años en esta área, es algo maravilloso, ¿no? ¿Usted me puede decir cómo apoya a las personas para que desarrollen sus habilidades laborales y que se integren, no sé, a lo mejor en algún trabajo dentro del ámbito laboral? Claro, bueno, aquí nosotros, el área de gestoría ocupacional, visualiza el perfil de cada una de las personas que atienden y hace una serie de entrevistas y sobre esas entrevistas
vamos viendo el perfil que tiene la persona y una vez que se determina el perfil, de acuerdo a su experiencia laboral, a sus estudios, a la capacidad que ahora tiene y también la ubicación, dónde vivo y hacia dónde puedo buscar esas opciones de empleo. Sí, que le quede. Sí, que sea adecuado. Y también pues hay que ir reeducando a la persona, porque desafortunadamente tenemos muchos usuarios que hay que retomar hábitos de higiene, de puntualidad, de disciplina, todo eso. Entonces, la manera de expresarnos, el cómo llegar, todo eso es bien importante. Y eso lo hacemos a través de trabajo social y de gestoría ocupacional, que pues es todo ese enfoque, ¿no? El área de psicología también aporta muchísimo en esta parte de sus duelos y de sus emociones, de cómo no estallar en un momento que no debes de serlo, claro, en el área laboral, ¿no? Para eso está en las áreas y también terapia ocupacional que se enfoca en qué ejercicios o qué posturas o si traes alguna prótesis, si está adecuada para que tú puedas utilizarla y no se le daña lo que tienes, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué tipo de seguimiento realiza con las personas que completan a lo mejor ya un programa? ¿Y cómo se asegura que los resultados hayan sido sostenibles a largo o corto plazo? ¿No? Claro, el área de gestoría ocupacional como trabajo social, ellos tienen un seguimiento de 3 meses, 6 meses, 9 meses y un año, ¿sí? Más o menos. Y tratan de estar al pendiente de la persona en las empresas o en donde están desarrollándose ya profesionalmente o nuevamente como empleados, ¿sí? Hablan con los contactos normalmente son los de recursos humanos. Entonces se habla con ellos para estar al pendiente de ese seguimiento de su avance y su desarrollo también o desempeño en la empresa. Entonces, sí, por lo menos un año estamos en ese contacto de estar ahí en ese seguimiento. ¿Hasta un año? ¿O Hasta un año. Ok. Hasta un año ya de ahí se da de alta, y pues ellos ya deben de continuar. Ok. Y, por ejemplo, ¿ustedes trabajan en colaboración con algunas empresas para promover la inclusión laboral? Sí, sí hay, cada una de las gestoras tiene sus empresas, su directorio de empresas con las cuales están ya laborando. Hay algunas que pues contratan constantemente lo que es el personal, pero hay otras que pues no se da tan seguido, pero sí, sí, claro, hay un directorio de empresas que tienen cada una de las gestoras, que son 3 gestoras y un gestor en el área de autoempleo. ¿Cómo cuál empresa? No Por sé. ejemplo, bueno, tenemos trabajo con FEMSA, con GNP, con ay, ¿cómo se llama esta? Bimbo, Gamesa y así a grandes rasgos es lo que se me viene. Ok. Sobre los retos que en algún momento haya tenido con esta carrera, ¿qué desafíos se enfrenta al trabajar en la rehabilitación y capacitación de personas con discapacidad o a enfrentar? Wow, el desconocimiento de la población en general, del trato adecuado a las personas con discapacidad, de los derechos que también tienen ellos como personas con discapacidad y que tenemos todos. De alguna manera, no es nada más la persona con discapacidad. Todos tenemos derechos y así también responsabilidades, pero creo que al mirar del lado de la discapacidad y de la inclusión, pues es como todavía como tener una ligera cortina en donde no alcanzas a mirar todas las posibilidades que pueden tener la etiqueta que se le pone a la persona con discapacidad, porque es una persona. Y aquí, desde que llega, es una persona. Yo no miro la discapacidad, miro las posibilidades que la persona puede tener. Entonces, desde ahí, si tú dices, ay, es una persona con discapacidad y la miras y dices, ay, no creo que pueda hacer esto, no creo que pueda. Ya desde ahí ya es un prejuzgar. Entonces, yo no lo hago yo, sino estoy hablando de la población en general, y pues como que pone esa barrera. Nosotros somos el principal obstáculo para, pues desafortunadamente, el desarrollo o las posibilidades de las personas. Sí, Y porque yo sé que no todos tienen las habilidades,
pero pues pueden desarrollar otras habilidades y de acuerdo a eso, pues, sí pueden trabajar y hacer sus cosas a su ritmo y a su tiempo. Ok. ¿Cuáles son las mayores barreras que ha encontrado al promover la inclusión laboral? La disposición, el querer hacer las cosas realmente. La principal barrera es el ser humano, que pone todas estas expectativas luego tan altas, ¿no? Para que se pueda cubrir. Y también la educación, el nivel educativo que tienen las personas. Las personas con discapacidad, la mayoría tienen primaria, secundaria, no tienen estudios, pero una mayoría mínimo secundaria y preparatoria. Hasta ahí. Y bueno, hay empresas que sí te piden un nivel educativo más alto. Sin embargo, no todos cuentan con ese nivel educativo. El miedo de la propia persona con discapacidad de no sentir que pueda ser capaz de hacer algo más de lo que siempre hizo. Entonces, son esas barreras, el miedo, la escolaridad y pues nosotros también, ¿no? El no ser inclusivos como seres humanos y aceptar que la persona con discapacidad también tiene nuevas posibilidades. ¿Qué retos sociales o culturales complican la aceptación de personas con discapacidad en el mercado laboral? Las adecuaciones de las empresas, pareciera que no, pero si los perfiles laborales, pues volvemos al nivel de estudios que se tiene que tener y la accesibilidad. Hay todavía empresas en donde no son tan accesibles, ¿no? Y que las adecuaciones de las instalaciones, pues como hay que hacer muchas modificaciones, pues no son inclusivos, ¿no? Por ese parte. ¿En algún momento ha enfrentado resistencia por parte de una empresa o en alguna organización para, no sé, a lo mejor impedir que una persona con discapacidad pueda entrar a laborar con ellos? ¿Y cómo ha lidiado con esa parte? No, yo creo que pues desde el área de gestoría ocupacional sí hay algunas barreras, pero hasta ahorita la mayor parte de las empresas sí. Okay. En cuanto a sus conocimientos, ¿qué conocimientos o habilidades considera esenciales para trabajar en el SECA? Para trabajar aquí. O sea, que venga y haya más trabajadoras sociales. Si yo quisiera, no sé, si yo quisiera trabajar aquí, ¿qué conocimientos o habilidades tendría que tener? La persona que venga aquí a SECAR como trabajo social, como gestor ocupacional, tiene que tener, uno, estar especializado en atención a personas con discapacidad. Hay diplomados, creo, que se toman para el área de gestor ocupacional, para tramitar, ir, ver, hablar con las empresas y demás, tener las bases y los conocimientos de lo que es los beneficios para las personas trabajadoras, para las empresas. Y pues el trato adecuado a la persona con discapacidad, porque no nada más es leer el libro, ¿no? O el manual, sino también esa sensibilidad que tú tienes que tener como trabajador social para esta área y para la que sea. ¿Cómo se mantiene actualizada en las mejores prácticas para la rehabilitación y la inclusión laboral? Tenemos cursos de capacitación, cursos de capacitación que pues tomamos por parte del instituto, pero también de manera personal, ¿no? ¿Qué tanto interés tienes en actualizarte y en estar realmente pues, empapado de lo que es la realidad del trabajo social en nuestra actualidad? ¿Qué aspectos del ámbito laboral cree que son importantes para entender y apoyar mejor a las personas con discapacidad? Creo que son las campañas de sensibilización que se tendrían que hacer para la industria, el que ellos conozcan que sí pueden contratar personas con discapacidad y que tienen beneficios fiscales, legales, para pues, ser como apoyo como empresas incluyentes. Y el romper esa barrera, ¿no? El miedo a contratar a alguien. Dicen, ay, no tiene discapacidad, luego vamos a tener más problemas. Sí. Va a generar más conflicto. Y la realidad es que
todos desarrollamos y desempeñamos nuestro trabajo como debe de ser, no tendríamos por qué tener tantas barreras. Sí. ¿Cree usted, por ejemplo, que es importante que las empresas a lo mejor adapten sus oficinas o que hagan el ambiente apto para alguna persona con discapacidad? Sí, sí, para las personas con discapacidad y en general, el ambiente o el clima laboral siempre será primordial, ¿no? El que todos estemos en la misma sintonía y con la disposición de dar, de compartir y de hacer, ¿no? Definitivo para todos. Sí. ¿Qué aprendizajes o experiencias clave la han transformado como profesional en este ámbito? Oh, pues mucho. Yo creo que hablar de la discapacidad no es hablar nada más desde afuera, sino desde lo que llegan las personas y viven su discapacidad. Y no nada más es su discapacidad, sino es toda esta problemática social que de alguna manera se tiene. Entonces, creo que sí es importante, pues, todas esas experiencias que no te las quedes tú, sino también las compartas y vayas y digas, ¿y a poco sí se hace eso en México? Claro que se hace en México, ¿no? Se hace en México y se les buscan esas opciones, y no desde un trabajo social contemplativo, no desde un trabajo social de tramitología o de integración de expedientes o de, pues ya, se acabó, ya me voy, ya y nos vemos, no, sino involucrarte también tú como ser humano, como profesional, como ser espiritual que también eres, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿ha habido algún caso o un momento que le haya marcado al ver cómo alguien se haya superado en esta etapa de su proceso? Claro que sí. Mm. Uf, muchos usuarios. Tengo varios recuerdos de algunos usuarios que llegan y siempre lo voy a mencionar, señor Isaac, aunque él ya no está aquí con nosotros, ya murió, pero cuando la primera vez que llegó con la cabeza agachada en su silla de ruedas, con pijama, todavía traía el almohadazo por acá y así agachado. Y pues ya empecé a hablar con él, empecé a decir y empezó a levantar la cabeza y dijo, ok, se inscribió, empezó a tomar su curso, sus hijos venían empujándole en la silla de ruedas. Y bueno, él estuvo aquí como 8 o 9 meses más o menos, porque la capacitación dice ser que es de 3 meses o 4, pero depende de la persona, depende del avance de la persona, puede ser hasta de 1 año o de 9 meses. Entonces, en su caso de Isaac, era más o menos eso. Mi satisfacción y mi gusto fue mirar cómo entraba ya después en su silla, él solito, y con su silla, moviendo su silla, pero esto no fue todo, ya que terminó aquí, fui a la alcaldía un día, y a la Gustavo Madero, y estando ahí en la alcaldía, de repente oí mi nombre y yo dije, volteo y era él, estaba ahí dando asesoría, dando información, en la alcaldía estaba trabajando y me dio mucho gusto mirar esa transformación de venir en pijama, con un abandono, a verlo en una realización, trabajando y sintiéndose útil. Y eso es imborrable, para mí invaluable. Y una antes y un después. No, claro, y así como él, muchos. Entonces, pues nuestro compromiso como trabajadores sociales es ese, transformar vidas a partir de lo que tú puedas. Ok. Eh, ¿Qué aprendizajes o experiencias no, bueno, la han transformado en este centro como profesional? Bueno, pues es lo que te decía, esto Sí. por ejemplo, al principio no se daban pláticas para los usuarios, entonces ahora, pues a partir del 2018 he estado dando un taller de discapacidad y trabajo, en donde escuchan temas como autoestima, como empoderamiento, como derechos, como atención a la persona con discapacidad, para la familia y para ellos, de valores, de autocuidado, de educación para la salud. Todas esas cosas que parecen tan sencillas, pero no son sencillas cuando la vida cambió y se transformó. Y pues el mirar cómo te escuchan, cómo llegan, cómo se van, maravilloso.
Ok. Pues algo más que quiera compartirme sobre sus experiencias que haya tenido. No, experiencias muchas, muchas. Ya casi estamos para jubilarnos, pero quién sabe si me jubile. Ah, no, así. Creo que el trabajador social puede ir más allá de lo que en la escuela nos enseña. Y lo digo para mis estudiantes de un diplomado que estoy dando de tanatología, o para los talleres, o para ti, o para todos aquellos que me van a escuchar, si es que esto va más allá. De alguna manera, el trabajador social tiene que mirar ese compromiso. Porque si tú, como trabajador social, te conviertes en un profesional efectivamente de solamente tramitología, de solamente trabajo administrativo, entonces no estás siendo trabajo social. Mary Richmond diría reprobada, porque no somos asistencialistas ya, pero ese era el enfoque y la idea. Desde esa necesidad, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes construir? Y no yo, trabajador social, sino yo y él, o él y yo. ¿Cómo puedes apoyar para que la persona transforme su vida, mire sus posibilidades y haga que este trabajo social sea diferente y también la vida de la persona? Porque no nada más es una persona a la que vas a atender, es una persona y es una familia y es una persona y todos los roles en donde se va a involucrar. Entonces, el cambio debe ser en la persona a través de tu aportación como trabajador social. No te voy a dar el pan, te voy a decir cómo. Okay. Bueno, pues la verdad es que le agradezco mucho el tiempo que me haya dedicado para esta entrevista. La verdad es que su trabajo es realmente admirable en cuestión con la dedicación que le pone, porque yo creo que como sociedad, como usted lo dijo, hay veces que somos o muy crueles y no nos podemos a pensar que podemos estar en esa situación y realmente es muy admirable. Sí, y el compromiso que tenemos ese compromiso porque, bueno, yo tomé un curso para ser socioterapeuta y digo, bueno, pues si todo esto ya lo hacemos en trabajo social, desde la socioterapia, créete, puedes tener tu propia consultoría, eso es profesional, no eres traumatólogo. Entonces, desde ese profesionalismo, más todas las especialidades que puedes hacer, como peritaje social, como maestro en tanatología, como este enfoque de la gestoría ocupacional, cualquiera de estos, para empezar, puedes hacer ya ahí, abrir tu propio consultorio como socioterapeuta, no psicología nunca, pero sí desde el área social. Tenemos todo, solo es que te lo creas. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.